No fueron. No tuvieron ninguna ayuda, ya que en cuanto los babilonios se volvieron en su contra, se retiraron. Hermano, retírese. Hay momentos de retirarse. Hay momentos de decir, ¿sí o no? Hay momentos de decir, no, mire, yo aquí estoy bien, yo así estamos bien en esa iglesia. La vieja medio menopáusica, pero le pega la palabra y le pega de vez en cuando la profecía, pero no, yo no me muero. Tenga muchísimo cuidado. Hay momentos de retirar a aquella persona y decirle, no, mira, no me hables mal de mi iglesia, es mi iglesia. Pero es que saliste y mira, anda a probar, pues, anda a ver si están bendecidos o no están bendecidos, pues. Anda a ver si son respaldados por Dios o no son respaldados. Gloria a Dios. Hay gente que cuando uno le dice, pues su fruto los conocen, creen que es dinero, creen que es un buen carro allá afuera, creen que son alhajas, creen que no, hermano. El buen fruto es cuando usted tiene amabilidad, cuando usted tiene paciencia, cuando usted tiene amor, cuando usted tiene perdón. Esos son los frutos de lo que Dios habla. La gente lo compara con un carro, con una casa. Esa es añadidura. Ya vienen añadiduras. Allí vamos a estar. Mire, hermano, sé que yo le digo al Señor, vamos a engordar con tanto culto de son de gracia. Bueno, algunos tacaños, un tamalito le dan a uno, otros dan dos. Lo dejan bien cenado a uno, pero luego no lo pican a uno. Ay, Jesús, que hagan bien las cosas, va, pastor. Que sacien al pueblo. Ya está diciendo, tamales son 69 años, la viejita que está mal. Amén. No, hermano, hagamos grandes las cosas. No las haga por salir del compromiso. No lo haga por eso. Mejor no haga nada. Todavía se le tiene que dar de comer y todavía pasa por aquí. Mire, ya pasó, mire. No, la gente trae en su corazón, amados hermanos, hacer las cosas bien. Así que recuerden, una empanada, mejor dos. Mejor dos que una. ¿Seguimos? Ay, no, yo no voy a hacer porque ya oíste la pastora y uno le da un tamal, le va a seguir tirando a uno. Anda, hermano, yo bromeo. Porque esta no fue broma, pastor. A mi mamá decía, no está mal. Y yo le dije, anda a comer a la esquina, amén. ¿Seguimos? ¿Cuántos se gozan? Amén. Y cuando los babilonios se volvieron en su contra, se retiraron. Las advertencias de Jeremías fueron ciertas. Créale a un profeta, hermanos. La profecía tiene que ir pegada a la palabra. Pegada a la palabra. ¿Te has fijado muchas veces donde vamos a predicar? Dice Dios, cuidado con una profecía falsa que le van a traer. Dios ya habló, amados hermanos, de falsos profetas que van a entrar a mi iglesia. ¿Y cómo van a entrar? Van a ir convertidos. Ese día pienso tener rosas y ministrarlos con las espinas. Está bueno, y en la lengua. Seguimos. Es que aquí tenemos discernimiento de espíritus. Bueno, algunos tienen discernimiento de espíritus de caña, de espíritu de vodka. Pero otros tienen discernimiento de espíritus. ¿Saben cuando están mintiendo? ¿Saben cuando le están dando mala profecía? Este hombre sabe que donde yo voy a predicar, a los diferentes lugares donde yo predico, yo no muevo a mi pueblo por profecía. Yo lo muevo por palabra. Hay gente que dice, no, la profecía no sirvió. Voy a matar, ¿qué más quiere esta profecía que estoy viendo? Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo, estoy leyendo el 6, vamos al 7, siempre del 37. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto, lo que yo le dije. Se volvieron, sabían que esa no era su pelea. No se meta en peleas ajenas. Hay gente que porque yo no le hablo al otro, el otro no me habla a mí, andan sufriendo calenturas ajenas. Ay, no le hablas a ella, no, yo tampoco le hablo a ella. Y ya cuando ve que aquella le habla a la otra, ay, sí, verdad, niña, hipócritas. Usted porque anda sufriendo calenturas de vecinas, calenturas de compañeros de trabajo. Usted tiene que estar convencido quién es esa amistad, esa hermandad que usted tiene. Cuando usted le digan que yo digo algo, pregúnteme en el nombre de Jesús, que voy a tener bien puestas las faldas para decirle, sí, yo lo dije.
Conmigo no ande con cositas, hermanito. Fíjate que dice la pastora que yo dije. Es que la pastora dicen que dijo eso de mí. Pregúntame. Amén. Pues sí, dicen, mire, dice que dicen que... ¿Qué dicen que dije yo? ¿Ah? Esa. ¿Qué te dijeron? Que yo soy muy responsable. Y la verdad, pues, te voy a decir. Vení bien tarde al culto. Bien que dicen que usted dice que es una ladrona que me va a quitar del ministerio porque no diezmo. ¡Es verdad, lo voy a quitar! ¿Cómo voy a tener ladrones yo aquí, pastor? Ladrones aquí parados. Ladrones, bien ahí la cámara. No sé si voy a hasta este no me salva, amén, es mi hijo. Chulado, dijo, dice con amor, mira, voy a placa porque te la pones al hijo. Su hija, la bebé, amén. Ora por esa demostración, ¿no? Que es lo que está trabajando. Seguimos. ¡Hay poder, Jesús! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Y a su nombre! ¡Y a su pueblo! ¡Y al diablo! Derrotado. Desde que Cristo puso sus ojos en ti. Desde que dijo, antes que fuese concebido usted y yo, dijo el Señor, en ese vientre hay un profeta. Amén. En ese vientre hay una profeta. Amén. Hay una vidente. Hay una predicadora. Hay una pastora. Hay un pastor. Y viene a traer a un loco que le diga, ay, si yo no valgo nada. Mantas locas seguimos. Que son en China. ¿Y a usted? Gracias. Vamos a seguir con cuál estamos. Vaya pues. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, dirígese al rey de Judá. Sí, ¿quieres? Sí, consultar. Mire lo que dice, he aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a tierra de Egipto. Hay gente que un momento te hace un favor. Mire, préstame $10, va. Adiós, $10. Y al rato ahí lo olvida que le prestaron, mire, no me puede prestar 40. Mire, a cuál que le paguen los 40 y los presté en 2014 y el 17, no entiendo. Cree que le queda ganas a la gente de hacerle un favor a uno. Seamos responsables, en el nombre de Jesús. Ahí andan vacilando, atándose pupusas, espero que les haya caído mal. Y mi visto no lo miraba y decía yo, ¡mis pupusas! ¡Eran mías, no era de ella! No, hermano. Esa gente, hermanos, cuando tú buscas a alguien, es responsable. Esa gente le dan ganas de volverte a hacer un favor. Mire, por favor, no me está. Claro, me dejo con todo. Pero cuando hay gente, hermanos, que están irrespetuosos, yo también hablando de Dios, no le da nada a uno. Solo a la otra gente le da. Momento, mi bendición es mía y se la puedo dar a quien yo quiera. Y no tengo ganas de dar nada. Amén. Muy hermano, la gente todavía quiere la vez. Se están viendo que uno bendecido y dicen, no da nada este. No. Se nos olvida lo que uno les dio cuando uno no tenía. ¿No le ha pasado a usted? Qué enojado, no creo que les pasa a ustedes. Que ese espíritu. Amén, sigamos. Yo lo estoy gozando, pastor. 8. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Esas fueron las palabras. Hay gente que viene alguien aquí y dice, y miren, esto va a pasar. Y usted, santo, si es el Espíritu Santo. A veces dudamos cuando el Espíritu Santo está hablando porque no estamos acostumbrados a que Dios nos confronte cara a cara. Y decimos, eso será de Dios. Y porque ahora esta palabra será de maldición. Mira, hermano, cuando el Espíritu Santo le dice, es el Espíritu Santo quien te habla, tenga cuidado. Si no está bien bendecido, mira lo que nos dijeron, no, mira lo que nos dijeron. Y el Señor, yo conozco tu futuro y sé que puede pasar más allá. Porque Dios habla a tiempo. Así que le digo yo, y le dije hace bastantito, le dije a una persona, orá por este nombre, y le di el nombre. Yo no conozco a nadie de ese nombre. No oré, le dije. Pero resulta que es una persona de bendición para esa persona, que yo le dije. Yo conozco aquí a muchos por profecía. A Pastor Enrique lo conozco por profecía.
A Jacob lo conozco por profecía. Cuando el Señor me dice, orá por este nombre, nombre, yo digo eso, Señor, si es de bendición, tráelo, y si no es así, retíralo. Hermano, Dios habla de nombres. Mucha gente que tengo como mis cuervos fueron nombres revelados por profecía. Y como ustedes no creen ni en los tiempos ni en los nombres, porque está todo volado. Sí, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que creer en nuestros profetas. No, usted los profetas del mercado les creen, los del Calvario están con una gran penca roja, ¿sí? A ver, lo cobran. ¿Estamos? No es mala palabra penca, estamos hablando de las, ¿cómo se le llaman? Las águilas, lo ven la penca, ¡ay, no! ¡Mochila! Esas son las pencas, amén. Ay, sí, mi amor, ¿te acordás cuando la escribimos? Ya me hiciste volar, lo volaron, voy a del cerco. Seguimos. Hay poder en Jesús. Vale, así ha dicho Jehová, no os engañéis vosotros mismos, diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros. ¿Por qué no se apartarán? No, hombre, Jeremías era un verdadero profeta. Ya lo vieron que huyeron, pero van a regresar. ¿A saber cuántos caldeos Dios ya nos apartó de nuestra vida? Caldeos brujos, que como un nacido, amados hermanos, hemos tenido vicios, ahí nos tiran, ¿no? Sentimos un olor a cerveza con el que lo sentimos, y después el buscador y se lo sentimos unos olores, pastor. Y yo le digo, nos quedamos en el olor, lo vamos a probar. Conmigo. Y aquí en esta iglesia se sintió también. Sí, pastor. Olor a cerveza, olor a guano. Yo la cerveza o el guano, los dos colados. No, ¿por qué? Porque supuestamente dicen que nos están trabajando para que volvamos. Que trabajen, porque a mí no me cala nada, hermano. Si usted cree en la brujería, pero usted es un hijo que no tiene rencores, raíces de amargura, envidias, habladurías, si usted está bien con Dios, no le puede calar absolutamente nada. Hay gente que dice, tengo un tendereche, así me hacen la panza, los rigoles que le cayeron mal, dicen que son tendereches, todo dicen brujería. Yo siento que me han embrujado, yo siento que me están trabajando. Pues si no oras, no ayunas, ahí andas peleando. ¿Sigamos? A tus hijos les van a dar una gran oportunidad. La tienen que saber aprovechar, porque ellos pueden dar más de lo que estudian. Estudian más, dejen de estar jugando tanto. ¿Ah? Mamá Leti. No, bueno, mamá Leti, yo te ayudo. Denle con todo, ya le doy yo que no lo alcanzas, amén. Aquí hay muchos jóvenes inteligentes. Amén. Pero como la mamá le aguanta el 4, le aguanta el 5. Ya está tirando eso como el 3 que tenemos. Niños inteligentes, hermanos. Más inteligentes que usted, pues. Y en cabal se le enganchan y que van para el colegio por otro lado. Seguimos. Hay poder en Jesús. Y es porque aun cuando hiriereis, mire hermano, cuando Dios dice esto se hace. Ya va a leer, pastor, leamos, mire. Porque aun cuando hiriereis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Heridos, macheteados, ahí les voy. Porque ya es algo que Dios ha dicho. Porque a Dios no le gusta que nos rebelemos contra Él. Porque a Dios no le gusta que seamos desobedientes contra Él. Porque a Dios le gusta que seamos verdaderos, genuinos, hijos de Dios. Amén. Imagínate que ahorita yo sé que voy a tomar una de y quiero ver que son mis hijos, los que están en el pan, ahí que son verdaderamente los míos, los que yo los he injertado. Vamos a ver, pongan el dedo, ahí va a ser el Espíritu Santo. Ahora estás injertado en la televisión, en el celular. ¿Dónde están injertados, pues? Un día de estos me quedé el teléfono.
Y iba cerca, vamos a dar otra vez la vuelta, los pastores conocen dónde vivo. Y dije, Señor, no hace que me dé la bendición, volví y regrese, la mentirosa. Amén. Porque es que el celular sí regresa por el celular y por la palabra de Dios la deja tirada en su casa. Miren, en mi carro yo ando Biblia. Yo ando mi Biblia en mi carro, pastor. Me dijo alguien, pastor, aquí en la iglesia, no tengo Biblia. Le alquilo una, le dije. ¡Negocio, pastor, negocio! Porque mis Biblias están santificadas, amén. Y la hacía como está toda despastada, toda rota. Entonces me dijo, pastora, ¿por qué mancha la Biblia? Porque es mía. Eso es sacrilegio, como que mancha el testimonio de otro por andar hablando mal. No manche la Biblia. Uno la mancha porque le dice, ¿cuál es tu número de teléfono? No ando papel aquí, ponelo. Ya le voy a revisar lo de atrás de esa Biblia, oigan. Sin vergüenza que ya andan apuntando los números de los amigos. Ya voy a pasar. Por cada nombre $1 de multa. No, ni si me fui a comer a los planes. Ven. Mensaje subliminal. ¿Seguimos? ¡Ajá! Siento que es la voz de la conciencia, risa. De mi chichi. ¿Seguimos? Pues hoy gozan. Y si no se goza, pobrecito de usted. Ven. Hay poder en Jesús. Todos están heridos, todos los caldeos no van a hacer nada. Hasta de los muertos los puede levantar el Señor cuando dice que va a haber algo. Para Dios no es nada imposible. Pero la voz y la palabra que Dios te trae ahora es para otra cosa, no es para juicio. Y usted dice en esta hora, me fallaste, pero yo te amo. Te voy a dar otra oportunidad. Te voy a levantar con poder y gloria. A mí me gusta gente que dice, era y se cayó, y a veces hay gente que se ha levantado y levanta mejor que uno, porque alguien viene todo arrastrado del mundo. Ven, luego el gozo. Hay poder en Jesús. Seguimos. 11. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón. 12. Salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Este era sabio. Digo, no, aquí están los caldeos, aquí están los Nabucodonosor, yo me voy a ir y me voy. Mire que a veces hay hermanos en Cristo de esta forma. Usted tal vez anda trabajando y dice, no, el pastor está caído. Por yo oía yo, el pastor está caído, ya no viene a la iglesia. No, y él trabajando, así es como usted. A veces usted trae así como una carita de cangrejo, porque le dé algo y dice, uy, qué feo me mira. La gran retorcijada que siente en el estómago. Entonces, pero miren lo que hicieron, hermanos. Miren el 13. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba ahí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú te pasas a los caldeos. Si él solamente quería irse, dijo, bueno, yo ya cumplí, yo ya me voy, ya le di su profecía, que los caldeos, aunque estén heridos, les van a venir a dar matacán, pero yo me voy. No, hombre, llegó el Irías. ¿Cuántos Irías hay en tu vida que te han acusado? Injustamente. ¿Me entendés o estás quebrando paleta todavía? ¿Cuántos Irías te dicen, no van a venir a la iglesia? ¿Van a venir a verte con el otro? Yo no sé qué les ha dado esa pastora, que los tiene todos dormidos. No, yo no los tengo dormidos, bien despiertos los tengo con los gritos. No sé qué Irías te ha hecho pedazos tu vida y te ha apresado no de ponerte cosas, ha querido apresarte en tu fe, ha querido apresarte en la voluntad que tenés para Dios. Así que cuando alguien haga esto y sabes que no es cierto aquello, déjalo, hermano. Yo ahora he aprendido que hablen lo que quieran. Antes me molestaba que dijeran, bueno, lo de vieja no aguanto, pastor. Es que esa vieja es bruja. No, eso yo no aguanto, lo de vieja, lo de bruja me pega. Pero eso le dicen la vieja esa, el viejo, el otro viejo, eso sí me molesta. ¿Cómo quieren quebrarle a uno la autoestima?
No, hermano, no es así. No es así. Cualquier Elías que esté en tu vida y quiera evitar que camines hacia un crecimiento espiritual, el cual lo tenés que tener, lo atamos y lo sujetamos a esta hora con la sangre de Jesús. Ese Elías puede ser tu marido, ese Elías puede ser tu novia, ese Elías puede ser tu misma mamá, tu mismo papá, tu mismo hermano, está en carne. Así que en el nombre de Jesús somos libres. Gente que dice, somos libres. ¡Libre! ¡Ay, qué vaina! ¡No, libre! Seguimos. ¡Hay poder en Jesús! Ay. Dios le puede. Y Jeremías dijo, mira, cuando uno está convencido de lo que uno sabe, lo que uno es, lo que tú practicas. Mira lo que dijo, hermanos, en el 14. Y Jeremías dijo, falso. Hay gente que dice, ¿y usted lo dijo? La gente, somos bien amigos, y me quiere poner de punta a punta. Lo dijo. Lo dijo. ¿Usted dijo esto de mí? No, mire, nos envidian la gran amistad que tenemos, que nos hablamos, que salimos, que hacemos. Ya lo dijo, hermano. Mire, Jeremías no estuvo diciéndole, falso. Así dice usted. Espérate, no me acuerdo si lo dije. En un momento de depre. Quizás en la depre lo dije. No me acuerdo. Que el Espíritu Santo lo diga. Ay, vive Dios que si me lo dice. No te levantas, hijo. Amén. Mire lo que dijo en el 14. Falso. No me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó. Oiga, sepa escuchar. Hay gente que solo tiene el don de hablar. Vamos a conversar, vamos a dialogar. Y no dejan que el marido hable nada. Y si no es al revés, los hombres. Yo soy cabeza, cállese. No me loco, si también tiene derecho a hablar la mujer. Soy cabeza, pues. Soy cabeza, pues. No. ¿Qué es diálogo? Entre dos personas o más. Ese es un monólogo que usted empiece. Sí, pero acordate, la pastora ha dicho yo arriba, vos abajo. No es así. No es así, hermano. Su mujer tiene derecho a hablar. Y ustedes la creen, no lo dejan hablar. Y los maridos que hablan, gloria a Dios, y los que no, están bien calladitos. También seguimos. Uno de esos quisiera yo calladito. ¡Aleluya! Seguimos, pastor. No me pasó a los caldeos, pero él no lo escuchó. No lo escuchó Elías, sino prendió Elías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Tienes que escuchar. Cuando alguien te hable y sea un problema entre dos, tienes que oír las dos partes. Es que mi marido no me quiere, mi marido me pega. Y cuando venía a ver al marido todo arruinado, ¿y el qué le pasó? No, es que se subió al palo de limón y fue a cortar unos limones y una grande garra que tiene ahí. Sacó la uña clínica prendida. No, no es así. ¿Verdad? Estoy defendiendo a los hombres y ni a mí dicen. Ah, pues ya me voy con la mujer. Espérense, pues. Estos no aguantan nada. Amén. Hay poder en Jesús. Hay santo. El Espíritu Santo se está moviendo de una manera bien especial en esta noche. 15. Y los príncipes se airaron contra Jeremías. Mire lo que le hicieron. ¿Qué le hicieron? Le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonathan, porque la habían convertido en cárcel. Tu casa no la conviertas en cárcel. Que tus hijos sean libres, que sientan que su casa es su palacio, que sientan que mamá le pone atención. Hay hombres que dicen, es que entrando aquí a esta casa, si es que allá afuera las ve bien pintaditas, bien peinaditas, y vaya a aquella cosa en la casa. Y dice, yo me voy a regresar para la calle, porque habiendo esa cosa que no se peina,
Y una colita se pone, está haciendo los huevos con todo el pelo. Y le dice, mira amor, y esa tela es nueva porque es que yo creía que era de esas que se paraban del tiempo. Aquí anda frijoles fritos, aquí anda yema de huevo, aquí anda un pedazo de tomate, aquí anda mostaza. Y allá afuera unas cosotas que miran los hombres. Y cuando llegan me dicen, solo te venía a decir que vos horas extras, debo regresar. Porque miran algo que dicen, yo no voy aquí. Las mujeres con todos los pies sucios, las uñas curtidas de los pies. Y allá la vi con el French. ¿Amén? Pónganse vivos los que están jovencitos a aprender de esto. ¿Amén? Amén. Pero cuando encuentra a su esposa bien olorosa, le dice, ¿qué salí? ¿Qué son mayucos? Cuando la ven bien allá, ¿saliste? ¿A dónde fuiste? No pediste permiso. Y ya está provocativamente leva. Bien bañadita, bien bonita. Y dice, también ¿por qué los mandaste a dormir? ¡Están enfermos! ¿Qué hacemos? Agarra la junta, Pérez, ¿me entendés? A peinar se ponen los hombres. Nunca está arreglado así. Yo, tu primera vez, vos sos de siervo. Seguimos. Las mujeres que están en casa y llegan de su casa deben andar tirando los zapatos. Qué fea la juega así. Zapato, ¡pum! El otro. Y se pone una pantufla negra y la otra café. No, se quita la bencha y la tira, pues toda peluda. No, no es así. Tiene que, ya vine a casa, así que la vean, así como usted y yo. ¿Qué es eso? Dejemos a nuestra bicha y nos vamos, seguimos. Y los hombres, por favor, se ponen esos sus chores con las patas todas torcidas. Pastor, yo había varios. Mire, y la mujer, si hubiera sabido que, como los pantalones los usan bien flojo, ella cree que son pegaditos y cuando van bien pero me se quita la camisa, hermano. Musculatura, tío, no. Así se hace coquetón, no vino mañana, mi amor, lo que usted me decía. Ay, se la va a ir a fortuna, porque salvaje esta noche, amén, ¿seguimos? Varones, manténganse guapos en sus casas, no solo en sus trabajos, con la camiseta rayadita. La rayadita y la negrita, amén, ¿seguimos? Ay, pues pastor, ¿de qué está hablando? Ay, amén, aleluya, ¿seguimos? Estos unos grandes coquetos allá andan en el espejo, allá en la casa, en el trabajo. Yo porque me veo peinado. Allá ando. Y ya cuando llega a la casa, ¿qué pasa? Me dejó el copete, papá. Seguimos. Estos maliciosos en el trabajo. Lo está hablando. Y en la casa todo arruinado. A mí me gusta lo que pone en el centro. Digo, Dios mío, pobrecito. Amén. Como antes eran así ustedes. Seguimos, amores preciosos. Dios está hablando a tiempo, Quique. Vaya pues, Quique. ¿Se goza, Quique? Vale, vale. Y no, yo tengo el número de aquella, se lo digo. Ahí me va a ver más tarde. Amén. Seguimos. ¿Su casa no la haga una? Que su esposo se sienta a gusto de llegar a su casa. Que sus hijos se sientan felices de regresar a su casa, de estudiar, porque hay niños que no quieren regresar, porque solo malas palabras, solo pleitos entre los hermanos. Dicen, no, mejor me quedo aquí en la escuela, me hago por ser gitano. Amén. Muy es cierto. Seguimos. Bueno, ¿y usted qué quiere que yo pase aburrida? Si este no es gente hecha, mijo. Y le dice, ay, no, ¿cómo se ríen ahí?